Mi nuera me dijo que mi hijo había muerto ahogado durante un viaje de vacaciones. Pasé 8 meses durmiendo en su tumba, negándome a creerlo. Hoy, un hombre me llamó por mi nombre. Sentí un escalofrío al reconocer esa voz. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas de mi pequeño apartamento. 69 años de vida no me habían preparado para escuchar esas palabras. Mireya, necesito que te sientes. La voz de Michelle temblaba al otro lado de la línea, pero había algo en su tono que no terminaba de encajar. Pablo está muerto. El teléfono se me resbaló de las manos. El sonido del plástico golpeando el piso de madera me devolvió a la realidad por un segundo, pero luego todo se volvió silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón deteniéndose. ¿Cómo? Fue lo único que logré susurrar cuando recogí el teléfono. Un accidente. Michelle sollozaba, pero sus palabras salían demasiado ordenadas, demasiado precisas. Se ahogó durante el viaje a la costa. Yo no pude hacer nada para salvarlo. Mi Pablo, mi único hijo. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, cuando él tenía apenas 5 años. El joven que se graduó con honores de la universidad. El hombre de 29 años que había encontrado el amor en Michelle y me había hecho sentir que finalmente había construido una familia completa. Necesito verlo, dije, las palabras saliendo como un gemido. No puedes. La respuesta de Michelle fue inmediata, casi automática. El cuerpo, el agua. Estuvo demasiado tiempo. Los médicos dijeron que era mejor cremarlo inmediatamente. Algo frío se instaló en mi estómago. ¿Cremarlo? Pero Pablo siempre dijo que quería ser enterrado al lado de su abuela. Hablamos de eso hace apenas 2 meses. La gente cambia de opinión, Mireya. El trauma del accidente. Había cosas que tú no sabías sobre él últimamente. Esa frase se clavó en mi pecho como una astilla. ¿Cosas que yo no sabía? Pablo me llamaba cada domingo sin falta. Veníamos juntos a almorzar cada 15 días. Había sido así durante los últimos 3 años desde que se casó con Michelle. Quiero hablar con los médicos, con la policía, con alguien que pueda explicarme qué pasó. Ya me encargué de todo, Michelle respondió rápidamente. Los papeles están firmados. El funeral será privado, solo familia directa. Pablo habría querido que fuera así. Familia directa. Las palabras resonaron en mi cabeza de forma extraña. Yo era su madre, la única familia que había tenido durante 24 años antes de conocer a Michelle. ¿Desde cuándo yo no era familia directa? Michelle, necesito entender. ¿Estaban solos cuando pasó? ¿Llamaste a los paramédicos? ¿Hay un reporte policial? Mireya, por favor. Su voz se endureció ligeramente. Sé que estás en shock, pero hacer todas estas preguntas no va a traer a Pablo de vuelta. Ahora mismo necesito que me apoyes. Yo también perdí a mi esposo. Tenía razón, por supuesto. Michelle también estaba sufriendo. Pablo había sido su mundo durante los últimos 5 años. Pero había algo en la forma en que manejaba todo, algo que me hacía sentir como una extraña en el dolor de mi propio hijo. El funeral fue 3 días después, en una funeraria que yo nunca había visto. Michelle había elegido todo, el lugar, las flores, incluso las oraciones que se leyeron. Cuando llegué, vestida con el único traje negro que tenía, me di cuenta de que no reconocía a ninguna de las personas presentes. ¿Dónde están sus amigos de la universidad?, le pregunté a Michelle mientras nos dirigíamos hacia los asientos de la primera fila. Pablo se había alejado de ellos, respondió sin mirarme. Últimamente prefería estar en casa, conmigo. Eso tampoco sonaba como el Pablo que yo conocía. Mi hijo siempre había sido sociable. Le encantaba reunirse con sus amigos para ver partidos de fútbol o simplemente conversar sobre trabajo. Pero quizás las personas cambian cuando se casan, pensé. Quizás había aspectos de la vida de Pablo que yo realmente no conocía. El ataúd estaba cerrado.
Michelle explicó nuevamente que las circunstancias del accidente habían hecho imposible un funeral con ataúd abierto. Me senté en esa primera fila, mirando la caja de madera pulida que supuestamente contenía a mi hijo, y no pude llorar. Era como si mi mente se negara a procesar que Pablo estuviera ahí dentro. ¿Puedo tener algo de él?, le pregunté a Michelle después de la ceremonia. Su anillo de graduación, o tal vez algunas de sus fotos. Todo se quemó en el accidente del auto cuando íbamos camino al hospital, respondió rápidamente. No quedó nada. ¿Auto? Pensé que había sido un accidente de ahogamiento. Michelle parpadeó, como si hubiera cometido un error. Sí, claro. Después del ahogamiento, cuando lo llevábamos al hospital en nuestra camioneta, tuvimos el accidente. Por eso todo fue tan complicado. La historia se volvía más confusa con cada detalle que Michelle añadía. Pero yo estaba tan sumergida en mi propio dolor que apenas podía pensar con claridad. Cada vez que intentaba hacer más preguntas, Michelle redirigía la conversación hacia los trámites legales, los gastos del funeral o su propio sufrimiento. Una semana después del funeral, intenté ir a la casa de Pablo. Quería estar en su espacio, tocar sus cosas, sentir su presencia de alguna manera. Pero cuando llegué, las cerraduras habían sido cambiadas. Michelle abrió la puerta con una expresión de sorpresa que parecía ensayada. «Oh, Mireya, no esperaba verte. Quería entrar a su cuarto, ver sus cosas, quizás tomar algo que me recuerde a él. Entiendo, pero ya empaqué todo. Donar sus pertenencias es parte de mi proceso de duelo». Michelle bloqueaba la entrada con su cuerpo. «Además, creo que sería muy doloroso para ti estar aquí». «Sus cosas eran también mías», dije, sintiendo una chispa de algo que podría haber sido enojo si no hubiera estado tan entumecida por el dolor. «Era mi hijo, y era mi esposo», replicó Michelle, su voz adquiriendo un tono que no le había escuchado antes. «Legalmente, todo le pertenece a la esposa». Esa noche, sola en mi apartamento, busqué entre mis propias cosas algún recuerdo de Pablo. Encontré fotos de cuando era niño, algunos dibujos que había hecho en la escuela, su diploma de preparatoria enmarcado. Pero me di cuenta de que no tenía casi nada de los últimos 5 años, desde que se había casado con Michelle. Era como si mi hijo hubiera comenzado a desaparecer de mi vida mucho antes de su supuesta muerte. 2 semanas después del funeral, cuando el dolor había comenzado a transformarse en una tristeza constante y pesada, decidí visitar su tumba. El cementerio Mount Pleasant estaba ubicado en las afueras de la ciudad, rodeado de colinas verdes y árboles antiguos. La lápida era simple, de mármol blanco, con solo su nombre y las fechas de nacimiento y muerte grabadas en letras doradas. Pablo Martínez Mil, 995, 2023, amado esposo. Me quedé mirando esas palabras durante largo tiempo. Amado esposo. No decía amado hijo o amado hermano, solo esposo. Era como si su identidad completa se hubiera reducido a los 5 años que había estado casado con Michelle. Me arrodillé junto a la tumba y por primera vez desde la llamada telefónica, comencé a llorar. Lloré por todas las conversaciones que nunca tendríamos, por los domingos silenciosos sin sus llamadas, por los nietos que nunca conocería. Lloré hasta que se hizo de noche y el guardia del cementerio tuvo que pedirme que me fuera. Esa se convirtió en mi rutina. Cada día, después del trabajo de medio tiempo que tenía limpiando oficinas, iba directamente al cementerio. Le contaba a Pablo sobre mi día, sobre las noticias que había visto, sobre cómo extrañaba su risa. Llevaba flores frescas cada 3 días y me quedaba allí hasta que oscurecía. Michelle aparecía ocasionalmente, siempre vestida de negro, siempre con expresiones dramáticas de dolor. Pero nunca se quedaba mucho tiempo y siempre parecía incómoda cuando me encontraba allí. «No es saludable que vengas todos los días», me dijo una tarde, mientras yo arreglaba las flores en el florero de bronce. «Pablo no habría querido verte así». «¿Cómo sabes lo que Pablo habría querido?», le pregunté, y por primera vez mi voz sonó más fuerte de lo que había sido en semanas.
Michelle me miró con una expresión extraña, como si estuviera evaluando qué tan peligrosa podría ser mi pregunta. Porque era mi esposo, Mireya. Compartíamos una cama, una vida. Había cosas sobre él que tú no sabías. Esa frase de nuevo. Cosas que yo no sabía. Me estaba cansando de escucharla, pero no tenía energía para pelear. El dolor me había vaciado de todo excepto de la necesidad de estar cerca de la tumba de mi hijo. 3 meses después del funeral, Michelle vendió la casa de Pablo. No me dijo nada hasta que vi el letrero de vendido cuando pasé por allí en el autobús. Esa noche la llamé, sintiendo por primera vez desde su muerte algo parecido a la ira. ¿Vendiste su casa sin decirme? Era mi casa también, Mireya. Necesitaba un nuevo comienzo. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero sus cosas, ¿qué hiciste con sus cosas? Ya te dije que las doné. Pablo habría querido que su ropa y sus libros ayudaran a otras personas. Colgué el teléfono sintiendo que acababa de perder a Pablo por segunda vez. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El cementerio Mount Pleasant se había vuelto mi segundo hogar, y la tumba de Pablo, mi confesionario. Llevaba allí 8 meses visitándolo diariamente, y mi rutina era siempre la misma. Llegaba a las 4 de la tarde, después de terminar mis turnos de limpieza, y me quedaba hasta que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas. El personal del cementerio ya me conocía. El padre Miguel, un sacerdote mayor que se encargaba de dar los últimos sacramentos, a menudo se detenía a conversar conmigo. Los jardineros saludaban con respeto cuando pasaban con sus herramientas. Incluso había una señora mayor, Clara, cuyo esposo estaba enterrado 3 filas más atrás, que se había convertido en algo parecido a una amiga. «Señora Mireya», me dijo Clara una tarde mientras yo cambiaba las flores marchitas por unos crisantemos frescos, ¿no cree que debería empezar a espaciar estas visitas? Mi esposo murió hace 6 años y puedo decirle que el dolor no se va viniendo todos los días. Levanté la vista hacia ella. Clara tenía 65 años, cabello gris perfectamente peinado y una gentileza en los ojos que me recordaba a mi propia madre. «No puedo», le respondí simplemente. «Si dejo de venir, siento como si lo estuviera abandonando otra vez». ¿Otra vez? Me di cuenta de que había dicho algo extraño. «No sé por qué dije eso», murmuré, pero la frase se quedó resonando en mi mente. ¿Por qué sentía como si hubiera abandonado a Pablo antes de su muerte? Clara se sentó en el banco pequeño que estaba junto a la tumba. ¿Puedo preguntarle algo personal? ¿Cómo era la relación entre usted y su nuera? La pregunta me tomó por sorpresa. Michelle era una buena esposa para Pablo. Él la amaba mucho. Eso no es lo que le pregunté. Suspiré, dejando las flores a un lado. Nunca terminé de entenderla. Al principio pensé que solo era tímida, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a tener una suegra. Pero después empezó a poner distancia entre Pablo y yo. ¿Distancia cómo? Pequeñas cosas. Programaba planes para los domingos cuando sabía que Pablo venía a almorzar conmigo. Sugería que era muy mayor para manejar hasta acá, que era peligroso para mí hacer tantos viajes. Una vez, cuando Pablo cumplió 27 años, organizó una fiesta sorpresa e invitó a todos sus amigos, pero se le olvidó decirme hasta el día siguiente. Clara asintió lentamente. ¿Y después del accidente, ella ha venido mucho por aquí? Al principio sí. Las primeras semanas venía casi todos los días, pero siempre cuando yo no estaba. Después comenzó a espaciar las visitas. Ahora creo que viene una vez por semana, tal vez menos. ¿Una vez por semana? Clara parecía sorprendida. Perdón si suena entrometida, pero cuando mi esposo murió, yo prácticamente viví aquí durante el primer año. No podía estar en ningún otro lugar. Esa observación se quedó conmigo durante días. Era cierto que Michelle parecía estar superando la muerte de Pablo mucho más rápido de lo que yo esperaba. No solo eso, sino que cada vez que la veía, se veía mejor. Su cabello estaba arreglado, su ropa era nueva, incluso parecía haber subido un poco de peso de manera saludable. Una tarde, mientras limpiaba la lápida con un paño húmedo,
noté que había algo grabado en la parte de atrás que no había visto antes. Me agaché y leí las palabras en letra pequeña. Descansa en paz, libre al fin. Libre al fin. ¿Libre de qué? Pablo había sido un hombre feliz, o al menos eso era lo que yo había creído. Tenía un trabajo estable como ingeniero en una empresa de construcción, estaba casado con una mujer que decía amarlo, habíamos tenido una buena relación. ¿De qué necesitaba ser libre? Esa noche llamé a Michelle. Hacía casi un mes que no hablábamos, y su voz sonó sorprendida cuando respondió. «Mireya, ¿está todo bien? Estuve en la tumba hoy y vi las palabras en la parte de atrás. Libre al fin. ¿Qué significa eso?» Hubo una pausa larga antes de que Michelle respondiera. Pablo estaba pasando por una época difícil antes del accidente. No quería preocuparte, pero había estado deprimido. ¿Deprimido? Pablo nunca me dijo nada sobre estar deprimido, porque no quería que te preocuparas. Ya tenías suficientes problemas con tu salud y el trabajo. Eso no tenía sentido. Mi salud estaba bien, y Pablo sabía que siempre podía contar conmigo para cualquier cosa. ¿Estaba viendo a algún doctor? ¿Tomando medicamentos? Sí, pero no quería que nadie lo supiera. El estigma, ya sabes. Para un hombre como Pablo, admitir que necesitaba ayuda psicológica era muy difícil. Me gustaría hablar con ese doctor. Eso no es posible, Michelle respondió rápidamente. El doctor respeta la confidencialidad médica, incluso después de la muerte. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero no podía identificar exactamente qué era. Michelle, siento que hay cosas sobre los últimos meses de vida de Pablo que no entiendo. ¿Podrías venir a visitarme? Podríamos hablar con más tranquilidad. Estoy muy ocupada ahora mismo. Me mudé a un apartamento más pequeño y estoy empezando un trabajo nuevo. Además, creo que hablar constantemente sobre Pablo no es saludable para ninguna de las dos. Después de colgar, me quedé sentada en la cocina de mi apartamento, mirando por la ventana hacia la calle. Los faroles comenzaban a encenderse y la gente regresaba a sus casas después del trabajo. Vida normal. Vida que continuaba a pesar de que yo me sentía completamente desconectada de ella. Abrí el cajón de la mesa de la cocina y saqué un cuaderno pequeño que había comprado la semana anterior. No sabía bien por qué lo había comprado, pero esa noche comencé a escribir todo lo que recordaba sobre las conversaciones con Michelle, todas las inconsistencias en sus historias, todas las preguntas que no había sabido hacer en el momento adecuado. Día 1, escribí. Michelle dice que Pablo estaba deprimido, pero él me llamó 3 días antes del accidente para contarme sobre una promoción en el trabajo. Sonaba emocionado. Día 2. Michelle dice que el cuerpo se perdió en un accidente de auto después del ahogamiento, pero los paramédicos habrían hecho un reporte. ¿Por qué no hay papeles oficiales que yo pueda ver? Día 3. Pablo siempre dijo que quería ser enterrado al lado de su abuela Elena. ¿Por qué Michelle eligió un cementerio diferente? Mientras escribía, me di cuenta de que mi mente estaba funcionando con más claridad de lo que había estado en meses. El dolor seguía ahí, pesado y constante, pero por primera vez había algo más: dudas. La semana siguiente, Clara se acercó a mí en el cementerio con una expresión preocupada en el rostro. «Señora Mireya, necesito decirle algo, pero no sé si debería». «Dígame, Clara, ya nada puede ser peor de lo que estoy viviendo». Ayer por la tarde vi a un hombre joven que se parecía mucho a su Pablo. Estaba en el supermercado, en el pasillo de los cereales. Tenía el mismo cabello ondulado, la misma estatura. Mi corazón se detuvo. ¿Estás segura? No puedo estar completamente segura, por supuesto. Pero el parecido era tan fuerte que me quedé mirándolo hasta que desapareció. Incluso pensé en seguirlo, pero luego me dije que era una tontería. ¿Qué día fue eso? Martes por la tarde, alrededor de las 5. Martes. El día anterior. Anoté esa información en mi cuaderno esa noche, y también anoté algo más, que Michelle había mencionado que iba de compras los martes por la tarde porque había menos gente. Día 15.
Clara vio a alguien parecido a Pablo en el supermercado el martes a las 5. Michelle hace compras los martes a la misma hora. 2 semanas después, el padre Miguel se acercó a mí mientras yo arreglaba las flores en la tumba. Señora Mireya, disculpe la pregunta, pero ¿usted está segura de que su hijo está enterrado aquí? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. ¿Por qué me pregunta eso? He estado en este cementerio durante 30 años. He presidido miles de funerales, pero no recuerdo haber oficiado el funeral de su hijo, y generalmente recuerdo a las madres que lloran como usted lloró ese día. Usted no ofició el funeral, fue un pastor de otra iglesia. Ah, entiendo. Es solo que es muy raro que traigan a alguien de afuera para un funeral aquí. Usualmente las familias prefieren que sea alguien conocido del cementerio. Esa noche agregué una nota más a mi cuaderno. Día 30. El padre Miguel no recuerda el funeral de Pablo. ¿Por qué Michelle eligió un pastor que nadie conocía? Los meses pasaron lentamente. Mi rutina en el cementerio continuaba, pero ahora, además de hablarle a Pablo, también observaba. Observaba quién más visitaba tumbas, cómo se comportaban los dolientes reales, qué patrones seguían las viudas verdaderas. Y lo que observé me llenó de una inquietud creciente. Las viudas reales venían de manera irregular, a veces todos los días durante semanas, luego espaciaban las visitas según sus emociones. Traían objetos personales, una taza de café que habían compartido, cartas que habían escrito, música que habían bailado juntos. Michelle venía exactamente una vez por semana, siempre los viernes por la mañana, siempre durante exactamente 30 minutos. Nunca traía nada personal, solo flores de la floristería que estaban perfectamente arregladas. Y nunca la vi llorar realmente. Sus lágrimas parecían aparecer y desaparecer según quién estuviera mirando. Día 60. Michelle actúa como si estuviera siguiendo un guión de cómo debe comportarse una viuda. Una mañana de noviembre, después de 8 meses completos de visitas diarias, estaba arrodillada junto a la tumba cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que sería Clara o el padre Miguel, pero cuando me volví, no había nadie. Me quedé inmóvil, con todos mis sentidos alerta. Los pasos habían sonado más pesados que los de Clara, más seguros que los del padre Miguel. Pasos de alguien joven. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz alta. Silencio. Pero había algo en el aire, una presencia que no había sentido en los 8 meses anteriores. Como si alguien me hubiera estado observando durante mucho tiempo y finalmente hubiera reunido el valor para acercarse. Me quedé allí hasta que oscureció completamente, esperando que esa presencia regresara. No lo hizo, pero cuando finalmente me levanté para irme, noté algo que me hizo temblar. Había una huella de zapato en la tierra suave al lado de la tumba, una huella que definitivamente no era mía. Era del tamaño exacto de los zapatos que Pablo solía usar. El sol se estaba poniendo cuando sentí una mano tocar suavemente mi hombro. Había estado arrodillada junto a la tumba durante más de 2 horas, como había hecho cada día durante los últimos 8 meses, cuando esa presencia que había sentido la semana anterior finalmente se materializó. Mamá. Esa voz que había escuchado en mis sueños cada noche, que había anhelado volver a oír más que cualquier otra cosa en este mundo. Me quedé inmóvil, sin atreverme a voltear, porque sabía que cuando lo hiciera y no hubiera nadie ahí, algo dentro de mí se rompería definitivamente. Mamá, soy yo. Esta vez la voz sonaba más cerca, más real. Lentamente, muy lentamente, me volteé desde mi posición arrodillada. Pablo estaba ahí. Mi hijo estaba vivo, de pie a 3 metros de mí, pero se veía tan diferente que casi no lo reconozco. Había perdido al menos 15 kilos, su cabello estaba más largo y descuidado, y sus ojos. Sus ojos tenían una expresión que nunca había visto antes: miedo, confusión y algo que se parecía a la vergüenza. No. No puede ser real, susurré, mi voz sonando extraña incluso para mí. Tú estás muerto. Te enterré hace 8 meses. Pablo dio un paso hacia mí y pude ver que cojeaba ligeramente.
Llevaba ropa que no reconocía, una camisa de manga larga demasiado grande para él y pantalones que se veían como si hubieran sido de hospital o de alguna institución. «Mamá, yo pensé que tú habías muerto», Michelle me dijo. Michelle me dijo que habías tenido un ataque al corazón y que habías muerto mientras yo estaba inconsciente después del accidente. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Pablo se acercó más y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se veía tan frágil, tan quebrado, que todos mis instintos maternales se activaron inmediatamente a pesar del shock. No recuerdo mucho. Estábamos en la cabaña cerca del lago, Michelle y yo. Íbamos a pasar un fin de semana romántico. Pero algo pasó. Desperté en un hospital, o algo que parecía un hospital. Michelle estaba ahí, llorando, diciéndome que había tenido un accidente muy grave, que había estado en coma durante semanas. Mi mente luchaba por procesar lo que estaba escuchando. Pablo, Michelle me dijo que te ahogaste, que muriste ahogándote en el lago. ¿Ahogarme? Pablo pareció genuinamente confundido. No, mamá, no me ahogué. Michelle dijo que me había caído y golpeado la cabeza, que había tenido una lesión cerebral grave, que por eso no podía recordar muchas cosas. Siéntate, hijo, le dije, señalando el banco pequeño junto a la tumba. Mis piernas temblaban tanto que no sabía si yo misma podría mantenerme de pie mucho más tiempo. Necesito entender qué ha estado pasando. Pablo se sentó, pero mantuvo cierta distancia, como si aún no estuviera completamente seguro de que yo fuera real. Después del supuesto accidente, Michelle me llevó a un lugar, una clínica, dijo, para mi recuperación. Los doctores me explicaron que debido a la lesión cerebral iba a tener problemas de memoria y que necesitaría terapia intensiva. ¿Qué clase de terapia? Medicamentos, principalmente. Pastillas que me hacían sentir muy confundido, muy cansado. Sesiones con un doctor que me hacía preguntas extrañas sobre mi pasado, sobre ti. Pablo se frotó las sienes, como si le doliera recordar. Michelle me visitaba todos los días al principio. Me traía noticias del exterior, me decía cómo estaba progresando mi recuperación. ¿Y qué te decía sobre mí? Que habías tenido un ataque al corazón cuando te enteraste de mi accidente, que el shock había sido demasiado para tu corazón y que habías muerto en el hospital. Las lágrimas de Pablo se intensificaron. Me sentí tan culpable, mamá. Pensé que yo había causado tu muerte. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. La crueldad de Michelle era más profunda de lo que había imaginado. No solo me había hecho creer que Pablo estaba muerto, sino que le había hecho creer a él que yo había muerto por su culpa. Hijo, nunca tuve un ataque al corazón. He estado aquí, en este cementerio, todos los días durante 8 meses, llorando por ti. Pablo levantó la vista hacia la lápida que estaba frente a nosotros, leyendo por primera vez su propio nombre grabado en mármol. Ese soy yo. Esa es mi tumba. Sí, pero yo estoy vivo. Sí, estás vivo. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, tratando de procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Finalmente, Pablo habló de nuevo. Michelle me dijo que ibas a ser cremada y que tus cenizas iban a ser esparcidas en el mar, que esa había sido tu voluntad. Por eso nunca pude visitarte, nunca pude despedirme. Su voz se quebró. He estado viviendo con esa culpa durante todos estos meses. ¿Dónde has estado viviendo, Pablo? ¿Dónde te tenía Michelle? En la clínica, Serenity Hills se llamaba. Era un lugar extraño, muy aislado. Al principio pensé que era normal, porque era un centro de rehabilitación especializado, pero después comencé a notar cosas raras. ¿Qué clase de cosas? Los otros pacientes nunca parecían mejorar. Algunos llevaban años ahí, según me dijeron, pero seguían tomando los mismos medicamentos, teniendo las mismas sesiones. Y los doctores siempre me hacían las mismas preguntas sobre mi vida anterior, sobre mi dinero, sobre las propiedades que tenía. Un frío terrible se instaló en mi estómago. ¿Preguntas sobre tu dinero? Sí.
Decían que era parte de la terapia de reintegración social, que necesitaban entender mi situación financiera para ayudarme a planificar mi futuro. Pero nunca entendí por qué eso era tan importante para mi recuperación cerebral. Pablo, ¿firmaste algún papel mientras estabas ahí? Muchos. Michelle me traía documentos constantemente. Decía que eran formularios médicos, autorizaciones para tratamientos, cosas así. Yo firmaba todo porque confiaba en ella, porque pensé que me estaba ayudando. Pablo se pausó, y pude ver el horror comenzando a formar en sus ojos. Mamá, ¿tú crees que...? Creo que Michelle te robó todo, dije suavemente. Tu casa, tu dinero, tu vida. Pablo se quedó callado por un largo rato, procesando. Después preguntó, ¿cómo escapé? Eso es lo que necesito saber. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Los medicamentos, dijo lentamente. Hace unas 3 semanas comencé a esconder las pastillas debajo de mi lengua en lugar de tragarlas. No sé por qué lo hice, solo tenía una sensación extraña sobre ellas. Gradualmente mi mente comenzó a aclararse. ¿Y entonces? Empecé a recordar cosas. Tu cara, nuestra casa, las comidas de los domingos. Y me di cuenta de que los recuerdos que los doctores me habían ayudado a formar sobre tu muerte no se sentían reales. Se sentían como algo que me hubieran contado, no como algo que hubiera vivido. Pablo se levantó del banco y comenzó a caminar en círculos pequeños como si el movimiento lo ayudara a pensar. Una noche, hace 2 semanas, escuché a 2 enfermeros hablando en el pasillo. Mencionaron mi nombre y algo sobre mantener al paciente estable hasta que se complete la transferencia de propiedades. ¿Transferencia de propiedades? Eso mismo pensé yo. Comencé a prestar más atención, a fingir que seguía confundido mientras observaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Y me di cuenta de que no era un paciente en recuperación. Era un prisionero. La palabra prisionero resonó en el aire entre nosotros como un eco. Mi hijo había sido secuestrado por su propia esposa, mantenido drogado y aislado mientras ella se robaba su vida. ¿Cómo saliste de ahí? Hace 5 días, fingí tomar mis medicamentos como siempre, pero los escupí después de que la enfermera se fuera. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, salí por una ventana del primer piso. No tenía plan, no tenía dinero, solo sabía que necesitaba encontrarte. Pero ¿cómo sabías que estaría aquí? No lo sabía. Primero fui a nuestra vieja casa, pero había otras personas viviendo ahí. Después fui a tu apartamento, pero estaba oscuro y no te encontré. Estaba desesperado, caminando por las calles, cuando me topé con el vecino de tu edificio, el señor García. Le pregunté por ti, y él me miró como si hubiera visto un fantasma. Me reí a pesar de todo, imaginándome la expresión del pobre señor García. ¿Qué te dijo? Me dijo que habías estado de luto desde hace meses, que venías al cementerio todos los días. Me dio la dirección de este lugar. Pablo se detuvo frente a mí. Mamá, he estado observándote durante 3 días, tratando de reunir el valor para acercarme. No sabía si realmente eras tú, o si mi mente aún estaba jugándome trucos. ¿3 días? Sí. Vi cómo hablabas con la tumba, cómo traías flores frescas, cómo llorabas, y supe que Michelle había mentido sobre todo. Tú no habías muerto de un ataque al corazón. Tú estabas aquí, sufriendo por mí, igual que yo estaba sufriendo por ti. Me levanté del banco y, muy lentamente, me acerqué a Pablo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levanté mi mano y toqué su mejilla. Era real. Mi hijo estaba vivo, estaba aquí, estaba tocando mi mano con la suya. Hijo, necesitamos ir a la policía, necesitamos... ¡No! Pablo me interrumpió, su voz súbitamente llena de pánico. Michelle me dijo que si alguna vez intentaba contactar a las autoridades, tenía formas de hacerme parecer loco. Dijo que tenía reportes médicos que probaban que yo era mentalmente inestable, que nadie me creería. Pero tienes que estar oficialmente muerto. Debe haber un certificado de defunción, reportes de policía. Eso es lo que no entiendo, Pablo dijo, frotándose las sienes nuevamente. En la clínica, todos me trataban como si estuviera vivo. Los doctores, las enfermeras,
los otros pacientes, nadie actuaba como si yo estuviera supuestamente muerto. Una realización horrible comenzó a formarse en mi mente. Pablo, ¿es posible que nunca hayas estado oficialmente muerto? ¿Que Michelle simplemente me mintió a mí sobre tu muerte, pero te mantuvo vivo para poder controlarte y robar tu dinero? Pablo se quedó inmóvil. ¿Quieres decir que ella organizó todo esto solo para separarnos? Y para quedarse con todo lo que tenías. Mi casa valía $250,000. Tenía 120,000 en ahorros. Y la herencia de la abuela Elena, que iba a recibir este año. ¿Cuánto era esa herencia? $300,000. Casi $700,000 en total. Suficiente dinero para que Michelle organizara una operación compleja de secuestro y manipulación. Hijo, dije, tomando sus manos entre las mías, necesitamos ser muy cuidadosos. Si Michelle se da cuenta de que escapaste, de que nos encontramos. Ya lo sabe, Pablo dijo en voz baja. Ayer por la mañana la vi manejando por el vecindario donde está tu apartamento. Creo que me está buscando. El miedo que vi en los ojos de mi hijo me llenó de una ira que no había sentido en toda mi vida. Michelle no solo nos había robado 8 meses de nuestras vidas, no solo había torturado emocionalmente a Pablo y a mí, sino que ahora él tenía miedo de la mujer que se suponía que lo amaba. Pablo, ¿hay alguna evidencia en esa clínica? ¿Algo que podamos usar para probar lo que te hizo? Hay registros médicos, los medicamentos que me daban, las firmas en los documentos que me hizo firmar, pero no sé cómo podríamos conseguir eso sin que ella se entere. La oscuridad había caído completamente sobre el cementerio. A la distancia, podía ver las luces del guardia de seguridad haciendo sus rondas nocturnas. En unas pocas horas, este lugar estaría cerrado al público. Necesitamos irnos, dije. Pero primero necesitamos un plan. Mamá, Pablo dijo, y su voz sonaba como la de un niño asustado. ¿Tú crees que podremos probar la verdad? ¿Tú crees que Michelle va a pagar por lo que nos hizo? Miré la tumba falsa de mi hijo, pensé en los 8 meses de agonía que había vivido, en el sufrimiento que Pablo había experimentado creyendo que yo había muerto por su culpa. Pensé en la crueldad calculada que se necesitaba para orquestar algo así. Sí, hijo, dije, y por primera vez en 8 meses mi voz sonó fuerte y decidida. Michelle va a pagar por todo. Pero mientras caminábamos juntos hacia la salida del cementerio, no tenía idea de que Michelle ya sabía que Pablo había escapado y que ya estaba planeando su próximo movimiento. Llevé a Pablo a mi apartamento esa noche, subiendo las escaleras lentamente porque él aún cojeaba y se cansaba fácilmente. Durante todo el camino, no pude evitar voltear a mirarlo cada pocos segundos, asegurándome de que realmente estaba ahí, de que no era una alucinación creada por meses de dolor y desesperación. Una vez adentro, preparé té para ambos mientras Pablo se sentaba en el sofá de la sala, mirando a su alrededor como si estuviera viendo fantasmas. Todo en mi apartamento había permanecido exactamente igual desde el día que Michelle me había llamado para decirme que estaba muerto. Sus fotos seguían en la mesita de centro. El suéter que había olvidado en su última visita aún colgaba en el respaldo de la silla del comedor. «Este lugar huele como siempre», dijo Pablo suavemente, aceptando la taza de té que le ofrecí, «a canela y a las velas que siempre enciendes». Nunca dejé de encenderlas, admití, sentándome en la silla frente a él. Supongo que era mi forma de mantener viva la sensación de que podrías volver a casa. Bebimos nuestro té en silencio durante varios minutos. Pablo se veía exhausto, pero también más alerta de lo que había estado en el cementerio. Lejos de la tumba falsa, lejos del lugar donde Michelle había construido su mentira más grande, comenzaba a aparecer más como el hijo que yo recordaba. «Hijo», dije finalmente, «necesito que me cuentes todo lo que recuerdas sobre esa clínica, cada detalle, sin importar qué tan pequeño parezca». Pablo dejó su taza en la mesa y se recostó en el sofá. La clínica se llamaba Serenity Hills. Estaba ubicada como a 2 horas de la ciudad, en una zona muy aislada rodeada de bosques. Desde afuera se veía como un lugar elegante, casi como un resort de lujo. ¿Cuántas personas trabajaban ahí? No muchas.
Había un doctor principal, el doctor Harrison, que era quien me veía más frecuentemente. 2 o 3 enfermeras que rotaban turnos. Algunos empleados de mantenimiento y cocina, y había como 10 o 12 pacientes en total. ¿Hablabas con los otros pacientes? Al principio no. Los medicamentos me mantenían tan sedado que apenas podía mantener una conversación coherente. Pero en las últimas semanas, cuando comencé a fingir que tomaba las pastillas, empecé a observar más. Pablo se frotó los ojos, como si el esfuerzo de recordar le causara dolor físico. Había algo muy extraño en todos los otros pacientes. ¿Extraño cómo? Todos eran hombres jóvenes, entre 25 y 35 años aproximadamente. Todos habían llegado ahí después de accidentes que no podían recordar bien, y todos tenían esposas o novias que los visitaban regularmente y que manejaban sus asuntos financieros mientras ellos estaban recuperándose. Un frío terrible se instaló en mi estómago. Pablo, ¿estás diciéndome que Michelle no era la única? ¿Que había otras mujeres haciendo lo mismo? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pablo se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. Había un hombre llamado Marcus, que llevaba ahí 2 años. Su esposa había vendido su negocio de construcción para pagar los gastos médicos. Otro, David, había estado ahí 18 meses, y su novia había liquidado todas sus cuentas de inversión. ¿Y nadie cuestionaba esto? ¿Los doctores no veían que era sospechoso? Los doctores eran parte del plan, mamá. El doctor Harrison le reportaba directamente a Michelle sobre mi progreso. Una vez los escuché hablando por teléfono sobre ajustar mis medicamentos para mantenerme cooperativo pero no completamente inconsciente. ¿Qué clase de medicamentos te daban? Benzodiazepinas, principalmente. Y algo más que nunca me dijeron qué era, pero que me hacía sentir muy confundido y con problemas de memoria. También me inyectaban algo una vez por semana que me dejaba completamente fuera de combate durante 2 o 3 días. Me levanté del silla, demasiado agitada para permanecer sentada. Pablo, esto es mucho peor de lo que pensé. No era solo sobre el dinero, era una operación completa. Sí, y Michelle era muy buena en lo que hacía. Había estado planeando esto durante mucho tiempo antes de que pasara. ¿Qué quieres decir? Pablo suspiró profundamente. ¿Recuerdas cómo al principio de nuestro matrimonio, Michelle siempre insistía en manejar nuestras finanzas? Decía que era mejor para organizar todo, que yo tenía suficientes preocupaciones con el trabajo. Recuerdo que me pareció extraño, pero pensé que tal vez era normal en las parejas jóvenes. Gradualmente, ella tomó control de todo. Me convenció de que pusiera todas nuestras cuentas bajo su nombre también, por conveniencia. Me hizo cambiar el testamento para que todo me perteneciera a ella en caso de que algo me pasara. Incluso me sugirió que reduera mis contactos con otras personas, incluyendo contigo. ¿Conmigo? Pero tú siempre venías a almorzar los domingos. Porque yo insistía, pero Michelle siempre encontraba formas de hacerme sentir culpable por eso. Decía que yo prefería pasar tiempo contigo que con ella, que no era normal que un hombre casado fuera tan apegado a su madre. Pablo hizo una pausa, mirándome con expresión de dolor. Lo siento, mamá. Debí haber visto las señales. No te disculpes, hijo. Michelle es una manipuladora profesional. Tú eres una víctima, no el culpable. En los meses antes del accidente, ella comenzó a hablar mucho sobre tomar vacaciones en lugares remotos, lugares donde podríamos desconectarnos completamente. Ahora me doy cuenta de que estaba buscando la oportunidad perfecta para ejecutar su plan. ¿Y el fin de semana en la cabaña? Fue idea de ella. Dijo que había encontrado el lugar perfecto cerca del lago, completamente aislado, sin señal de teléfono. Lo presentó como algo romántico, una segunda luna de miel. Pablo se quedó callado por un momento. La última cosa que recuerdo claramente es estar sentado en la terraza de la cabaña, tomando una copa de vino que Michelle me había servido. Después de eso, todo se vuelve borroso hasta que desperté en la clínica. ¿Crees que te drogó? Estoy seguro de eso, pero no tengo forma de probarlo ahora. Me senté de nuevo, mi mente trabajando furiosamente para procesar toda la información. Pablo,
¿Firmaste documentos mientras estabas en la clínica que podrían haber transferido legalmente tus propiedades a Michelle? Sí, muchos. Ella me traía papeles constantemente, diciéndome que eran autorizaciones médicas o formularios de seguro. Pero algunos eran más largos y complicados. Cuando le preguntaba qué eran exactamente, me decía que no me preocupara por los detalles, que los abogados se encargaban de todo. ¿Recuerdas haber firmado algo relacionado con la casa? Sí, definitivamente. Michelle me dijo que necesitaba refinanciar la casa para pagar mis gastos médicos, que el seguro no cubría todo. Firmé papeles que autorizaban la venta si era necesario. ¿Y tus cuentas bancarias? También. Me dijo que necesitaba acceso completo para poder pagar las facturas médicas y mantener nuestras finanzas en orden mientras yo estaba incapacitado. La magnitud de la traición era asombrosa. Michelle había planeado cada detalle, cada documento, cada mentira. Y lo había hecho todo mientras fingía amar a Pablo, mientras fingía estar preocupada por su bienestar. Pablo, necesito preguntarte algo difícil. Durante el tiempo que estuvieron casados, ¿notaste alguna vez que Michelle estuviera en contacto con otros hombres? ¿Que tal vez hubiera hecho algo parecido antes? Pablo frunció el ceño, concentrándose. Ahora que lo mencionas, sí había algunas cosas extrañas. Recibía llamadas telefónicas que siempre tomaba en privado. Tenía una computadora portátil que mantenía con contraseña y que nunca me dejaba usar. Y una vez, cuando llegué a casa temprano del trabajo, ella estaba hablando con alguien por teléfono sobre el procedimiento habitual y el siguiente candidato. ¿Le preguntaste sobre eso? Sí, pero me dijo que era sobre un trabajo de medio tiempo que estaba considerando, algo sobre reclutamiento de personal. Sonó razonable en ese momento. Y nunca mencionó haber estado casada antes o haber tenido otras relaciones serias. Me dijo que yo era su primer esposo, que había tenido algunas relaciones, pero nada serio. Pero en la clínica, una de las enfermeras mencionó casualmente algo sobre la experiencia previa de la señora Michelle con este tipo de casos. Cuando le pregunté qué quería decir, se puso nerviosa y cambió de tema. Un patrón estaba emergiendo, un patrón que sugería que Michelle había estado operando este esquema durante años, posiblemente con múltiples víctimas. La clínica Serenity Hills no era solo un lugar donde mantenía a Pablo drogado, era su base de operaciones completa. Hijo, ¿alguna vez viste algún documento oficial sobre tu supuesta muerte? ¿Certificados, reportes policiales, algo así? No. De hecho, eso es una de las cosas que más me confunde. En la clínica, todos los papeles que firmé me identificaban como Pablo Martínez, vivo y con capacidad legal para firmar documentos. Si yo estaba supuestamente muerto, ¿cómo era posible que estuviera firmando contratos legalmente válidos? Esa era una excelente pregunta. ¿Es posible que Michelle nunca haya reportado oficialmente tu muerte? ¿Que todo el funeral, el certificado de defunción, todo haya sido falso? Pero tú viste mi tumba. Había una lápida con mi nombre. Cualquiera puede ordenar una lápida, Pablo. No se necesita un certificado de defunción para eso. Y el funeral. Ahora que lo pienso, nunca vi ningún documento oficial. Michelle manejó todo. Pablo se quedó callado durante varios minutos, procesando esta posibilidad. Entonces ella me mantuvo legalmente vivo para poder usar mi identidad y firmar documentos, pero te dijo a ti que estaba muerto para explicar mi desaparición. Exactamente. Era el plan perfecto. Tú no podías buscar ayuda porque creías que yo había muerto y que no tenías a nadie más. Yo no podía buscarte porque creía que estabas muerto, y mientras tanto, Michelle tenía acceso completo a tu vida y tu dinero. Pero algo salió mal, ¿verdad? Algo la hizo acelerar el plan. ¿A qué te refieres? En las últimas semanas en la clínica, antes de que empezara a fingir tomar los medicamentos, noté que Michelle estaba más nerviosa que de costumbre. Hablaba constantemente con el doctor Harrison sobre completar el proceso y finalizar las transferencias. Una vez la escuché decir algo sobre otros interesados que estaban haciendo preguntas. ¿Otros interesados? No sé quiénes, pero sonaba como si alguien estuviera investigando algo.
Michelle parecía preocupada de que alguien pudiera descubrir la verdad antes de que ella terminara de tomar todo lo que quería. Una idea terrible comenzó a formarse en mi mente. Pablo, ¿crees que Michelle planeaba matarte realmente una vez que hubiera obtenido todo tu dinero? Pablo palideció. No lo había pensado, pero, ahora que lo dices, en la última semana antes de escapar, el doctor Harrison comenzó a hablar sobre procedimientos más agresivos y tratamientos finales. Michelle siempre cambiaba de tema cuando yo preguntaba qué significaba eso. Y tu escape arruinó sus planes. Sí, pero mamá, ella va a tratar de arreglar esto. No puede permitir que contemos la verdad, especialmente si realmente hay otros hombres en la misma situación. Miré a mi hijo, tan delgado y frágil después de meses de abuso, pero con una determinación en sus ojos que no había visto desde que era niño. Michelle había cometido un error al subestimar tanto su resistencia como mi amor por él. Entonces necesitamos llegar a ella antes de que ella llegue a nosotros, dije. ¿Qué tienes en mente? Necesitamos evidencia. Necesitamos documentos, registros, algo que pruebe lo que te hizo. Y necesitamos encontrar a los otros hombres en esa clínica. Pablo asintió lentamente. Va a ser peligroso. Michelle no va a rendirse fácilmente. Lo sé, hijo. Pero ya no soy la mujer quebrada que lloró en tu tumba durante 8 meses. Ahora tengo algo por lo que luchar de nuevo. En ese momento, mi teléfono sonó. El número en la pantalla me hizo helarme la sangre. Era Michelle. La llamada de Michelle sonó 5 veces antes de que me armara de valor para responder. Pablo me miraba desde el sofá, sus ojos llenos de miedo, pero también de determinación. Respiré profundamente y presioné el botón verde. Hola, Michelle. Mireya. Su voz sonaba diferente a como la recordaba, más fría, más calculada. Ya no había rastro de la nuera doliente que había llorado en mi hombro hace 8 meses. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Creo que sabes sobre qué. Una pausa. Pablo está contigo, ¿verdad? No tenía sentido mentir. Michelle claramente ya sabía que Pablo había escapado. Sí. Bien. Entonces podemos resolver esto como adultos civilizados. ¿Puedes venir a la casa mañana por la noche? Las 8 sería perfecto. ¿Qué casa? La casa de Pablo, por supuesto. Mi casa ahora, técnicamente hablando. Su tono era casi burlón. Tengo algunos documentos que creo que les interesará ver. Pablo negó violentamente con la cabeza, pero yo mantuve mi voz tranquila. Muy bien, ahí estaremos. Excelente. Y Mireya, ven sola. Pablo puede esperar en el carro si quiere, pero esta conversación es entre mujeres adultas. Colgó antes de que pudiera responder. Pablo se levantó inmediatamente del sofá. Mamá, no podemos ir ahí, es una trampa. Por supuesto que es una trampa, pero también es nuestra oportunidad de conseguir evidencia. ¿Evidencia? ¿De qué hablas? Me senté junto a él, tomando sus manos entre las mías. Pablo, piénsalo. Michelle no nos citó ahí solo para charlar. Ella sabe que estamos juntos, que sabemos la verdad. Pero en lugar de desaparecer o negar todo, quiere vernos. ¿Por qué? Porque quiere amenazarnos para que nos callemos. Exactamente. Y cuando las personas amenazan, cometen errores, hablan demasiado, revelan cosas que no deberían revelar. Saqué mi teléfono del bolsillo. Vamos a grabar toda la conversación. Mamá, es demasiado peligroso. No sabemos qué más es capaz de hacer. Hijo, durante 8 meses viví creyendo que estabas muerto. Durante ese mismo tiempo, tú viviste creyendo que yo había muerto. Michelle nos robó 8 meses de nuestras vidas, te torturó psicológicamente y probablemente ha hecho lo mismo con otros hombres. Mi voz se endureció. No voy a permitir que se salga con la suya. Esa noche casi no dormimos. Pablo insistió en que llamáramos a la policía, pero yo sabía que sin evidencia sólida sería la palabra de una viuda aparentemente inocente contra la de un hombre que había estado oficialmente desaparecido durante 8 meses. Necesitábamos algo más concreto. La mañana siguiente me levanté temprano y conduje hasta la oficina de registro público del condado.
Si Michelle había transferido legalmente las propiedades de Pablo, tendría que haber documentos oficiales archivados ahí. La empleada, una mujer mayor llamada Betty, fue muy servicial cuando le expliqué que estaba buscando registros de transferencia de propiedades para la casa de mi hijo. ¿El nombre del propietario original?, preguntó, sus dedos moviéndose sobre el teclado de la computadora. Pablo Martínez. La dirección es 543 Elm Street. Betty frunció el ceño mientras revisaba los registros. ¡Qué extraño! Aquí dice que la propiedad fue transferida hace 6 meses a nombre de Michelle Martínez, pero también hay una nota que indica que el transferente estaba incapacitado mentalmente al momento de la firma. ¿Incapacitado mentalmente? Sí, hay documentos médicos adjuntos que indican que el señor Martínez estaba bajo tratamiento psiquiátrico en el momento de la transferencia. Generalmente, este tipo de transferencias requieren la aprobación de un tutor legal o un representante del tribunal. ¿Y hubo esa aprobación? Betty siguió revisando. Sí, hay una orden judicial que nombra a Michelle Martínez como tutora legal temporal de Pablo Martínez debido a su incapacidad mental. La orden está firmada por el juez Harrison. ¿Juez Harrison? Mi corazón se aceleró. ¿Ese es su nombre completo? Judge Robert Harrison. ¿Lo conoce? No respondí inmediatamente. Robert Harrison. Dr. Harrison. ¿Era posible que el médico de la clínica fuera también un juez? ¿O que fueran parientes? ¿Podría darme copias de todos estos documentos? Por supuesto, pero necesitaré una identificación y prueba de que tiene derecho legal para acceder a estos registros. Le mostré mi identificación. Soy la madre de Pablo Martínez. Betty me miró con simpatía. Oh, querida, ¿su hijo está mejor ahora? Los documentos médicos aquí mencionan que había sufrido una lesión cerebral grave. Está recuperándose, dije cuidadosamente. 30 minutos después, salí de la oficina con copias de todos los documentos relacionados con la transferencia de la casa de Pablo. También tenía algo más: la dirección de trabajo del juez Harrison. De regreso en mi apartamento, Pablo y yo revisamos los documentos juntos. La evidencia era abrumadora. Michelle había usado documentos médicos falsos para convencer a un juez de que Pablo era mentalmente incompetente. Luego había usado esa tutela legal para transferir todas sus propiedades a su nombre. «Mira esto», dijo Pablo, señalando una firma en uno de los documentos. «Esta no es mi firma». «¿Estás seguro?» «Completamente. Mi firma tiene una forma muy específica de hacer la P en Pablo, y esta no la tiene. Entonces Michelle falsificó tu firma además de todo lo demás». «Pero mamá, si ella falsificó mi firma en estos documentos legales, ¿por qué me molestó en hacerme firmar tantos papeles en la clínica?» Estudié los documentos más cuidadosamente. Porque estos son los documentos oficiales que necesitaba para el tribunal. Los papeles que firmaste en la clínica probablemente eran solo para mantenerte cooperativo, para hacer que sintieras que tenías algún control sobre la situación. ¿Y el juez Harrison? Tengo una teoría sobre eso, pero necesitamos más información. Pasamos el resto del día preparándonos para la confrontación de esa noche. Pablo practicó su historia una y otra vez, asegurándose de que podía recordar todos los detalles sobre la clínica, los medicamentos y los otros pacientes. Yo revisé mi teléfono, asegurándome de que la aplicación de grabación funcionara correctamente. A las 7:30 de la noche, estacionamos frente a la casa que había sido de Pablo. Se veía diferente. Las cortinas habían cambiado. Había un auto nuevo en la entrada y el jardín estaba arreglado de manera diferente. ¿Estás lista?, le pregunté a Pablo. No, pero hagámoslo de todos modos. Michelle abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar el timbre. Se veía impecable, como siempre, vestida con un traje negro elegante y con el cabello perfectamente peinado. Pero había algo en sus ojos que no había visto antes, una dureza que hacía que se viera como una persona completamente diferente. «Mireya, Pablo, pasen, por favor». La sala había sido completamente redecorada. Todos los muebles que Pablo había elegido habían sido reemplazados por piezas más modernas y caras. Era como si hubiera borrado toda evidencia de que él alguna vez había vivido allí. «Siéntense», dijo Michelle,
señalando el sofá nuevo. Ella se sentó en una silla frente a nosotros, cruzando las piernas como si fuera una reunión de negocios. Supongo que Pablo les contó su versión de los eventos. No es una versión, dijo Pablo, su voz temblando ligeramente. Es lo que pasó. Michelle sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Pablo, querido, estuviste muy enfermo. Tu percepción de los eventos está distorsionada por los medicamentos y el trauma. ¿Trauma de qué?, pregunté. Porque según tú, él murió ahogándose. Ah, sí, eso. Michelle se recostó en su silla, completamente relajada. Admito que esa fue una pequeña dramatización de mi parte, pero era necesaria. ¿Necesaria para qué? Para proteger a Pablo de sí mismo y para protegerme a mí de él. Pablo se tensó a mi lado. ¿Protegerte de mí? ¿De qué hablas? Pablo, tú no eras el esposo perfecto que aparentabas ser. Tenías problemas serios, problemas de control, problemas de ira. Estabas volviéndote violento. Eso es mentira. Pablo se levantó del sofá. Jamás te puse una mano encima. ¿No? Michelle alcanzó una carpeta que estaba en la mesa de centro y sacó algunas fotografías. Las tiró sobre la mesa frente a nosotros. Explica estas fotos. Las fotografías mostraban a Michelle con moretones en los brazos y el rostro. Se veía genuinamente lastimada, genuinamente asustada. Yo no hice eso, dijo Pablo, su voz llena de horror. Michelle, juro por Dios que yo nunca te lastimé. Por supuesto que no lo recuerdas. Los episodios violentos siempre ocurrían cuando estabas bebiendo. Al día siguiente no recordabas nada. Pablo no bebe, dije firmemente. Ha sido abstemio desde los 21 años. Ah, sí. Otra de sus pequeñas mentiras. Michelle se dirigió a un bar pequeño en la esquina de la sala y regresó con una botella de whisky. Esta botella estaba escondida en su oficina, una de muchas. La botella se veía usada, medio vacía, pero algo en ella no se veía real. Pablo se acercó y la examinó. Esta no es mi marca, dijo lentamente. Y mira la etiqueta. Está despegándose en las esquinas, como si hubiera sido removida y pegada otra vez. Michelle frunció el ceño ligeramente, el primer signo de que algo no estaba saliendo según su plan. Los detalles no importan, Pablo. Lo que importa es que necesitabas ayuda, y yo te la conseguí. ¿Ayuda? ¿Llamas ayuda a drogarme y mantenerme prisionero durante 8 meses? Te conseguí el mejor tratamiento disponible en Serenity Hills. El Dr. Harrison es un especialista reconocido en trauma y adicción. ¿Y también es juez?, pregunté casualmente. Michelle se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Robert Harrison, el hombre que firmó la orden judicial que te nombró tutora legal de Pablo. ¿Es el mismo Dr. Harrison de la clínica? Por primera vez desde que habíamos llegado, Michelle se veía insegura. No sé de qué estás hablando. Tengo las copias de todos los documentos, Michelle. La transferencia de la casa, las cuentas bancarias, todo. Y tengo evidencia de que la firma de Pablo fue falsificada. Eso es imposible. ¿Imposible o solo inconveniente? Saqué mi teléfono y activé la grabación. Michelle, ¿por qué no nos cuentas la verdad sobre Serenity Hills? ¿Cuántos hombres hay allí actualmente? ¿Cuántos has manipulado como manipulaste a Pablo? Michelle se levantó bruscamente de su silla. Creo que esta conversación ha terminado. Oh, no, dije, manteniéndome sentada. Esta conversación apenas está comenzando, porque Pablo y yo vamos a ir a la policía mañana por la mañana, y después vamos a ir a los medios de comunicación. Y después vamos a encontrar a las familias de todos los otros hombres que tienes prisioneros en esa clínica. Ustedes no tienen prueba de nada. ¿No? Pablo se acercó a ella. Tengo nombres, Michelle. Marcus, David y al menos 8 más. Tengo descripciones detalladas de la clínica, de los medicamentos que me daban, de las conversaciones que escuché entre tú y el doctor Harrison. Nadie les va a creer. Pablo estuvo mentalmente incapacitado. Hay documentos médicos que lo prueban. Documentos médicos falsos, dije, creados por un médico que aparentemente también actúa como juez cuando es conveniente.
Michelle caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. Cuando se volteó, había sacado algo de un cajón del escritorio que estaba junto a la ventana. Un cuchillo de cocina. «Ustedes no entienden», dijo, su voz ahora completamente diferente. «Esto es mucho más grande de lo que piensan. No pueden simplemente llegar aquí y arruinar años de trabajo». «¿Años de trabajo?», pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila mientras calculaba la distancia hasta la puerta. «¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto, Michelle?» «Lo suficiente para volverme muy buena en ello. Y muy rica». Sonrió, pero era una sonrisa que me heló la sangre. ¿Saben cuánto dinero he hecho en los últimos 5 años? $2 millones, y eso es solo el efectivo. No incluye las propiedades, las inversiones, los seguros de vida. ¿Seguros de vida? Pablo se había puesto pálido. Michelle, ¿mataste a algunos de ellos? No directamente, pero cuando un hombre en una clínica psiquiátrica se suicida debido a su depresión y culpa. Bueno, estas cosas pasan. El horror de lo que estaba diciéndonos se instaló lentamente. Michelle no solo era una estafadora, era una asesina. «Pablo», dije suavemente, «creo que necesitamos irnos». «Oh, no», Michelle levantó el cuchillo. «Me temo que eso ya no es una opción». El tiempo se ralentizó cuando Michelle levantó el cuchillo. En ese momento vi mi propia muerte reflejada en sus ojos fríos y calculadores. Pero también vi algo más, la desesperación de una mujer que había perdido el control de su propio juego. «Michelle», dije con voz tranquila, «baja el cuchillo. Esto no tiene que terminar así». «¿No?». Su voz sonaba histérica ahora, completamente diferente a la mujer compuesta que había abierto la puerta hace 30 minutos. «Ustedes han arruinado todo. Años de planificación, años de trabajo cuidadoso». Pablo dio un paso protector frente a mí. «Michelle, piénsalo. Si algo nos pasa, la policía vendrá directamente hacia ti. Saben que estamos aquí». «¿En serio?». Michelle se rió, pero el sonido no tenía nada de humor. «¿Le dijiste a alguien que venían aquí? Porque yo no lo creo». Tenía razón. No habíamos dicho a nadie sobre la reunión. Había sido estúpido de nuestra parte, pero habíamos estado tan enfocados en conseguir evidencia que no habíamos pensado en nuestra seguridad. «Además», continuó Michelle, «si ustedes desaparecen esta noche, tengo una historia muy convincente que contar». Pablo, el hombre mentalmente inestable que escapó de una clínica psiquiátrica, vino aquí con su madre para confrontar a su ex-esposa. Las cosas se salieron de control. Fue un asesinato-suicidio muy trágico. «Excepto que Pablo no está oficialmente muerto», dije, tratando de ganar tiempo. «Y cuando la policía investigue, van a descubrir que nunca hubo un reporte oficial de su muerte. Pequeños detalles, fáciles de explicar como errores administrativos. Mi teléfono seguía grabando en mi bolsillo. Si lográbamos salir de aquí, tendríamos evidencia de todo lo que Michelle acababa de confesar. Pero primero teníamos que sobrevivir. ¿Sabes qué, Michelle?», dije, levantándome lentamente del sofá. «Creo que cometiste un error muy grande». «¿Qué error?». «Subestimaste el amor entre una madre y su hijo». En ese momento, escuchamos el sonido de sirenas acercándose. Michelle se quedó inmóvil, el cuchillo aún en su mano, pero su expresión cambió de confianza a pánico. «¿Qué?». Pablo sonrió por primera vez en toda la noche. «¿Recuerdas cuando dijiste que no habíamos dicho a nadie que veníamos aquí? Bueno, eso no era completamente cierto». «¿De qué hablas?». «Clara, la señora del cementerio, sabe exactamente dónde estamos. Le pedí que llamara a la policía si no recibía mi llamada a las 9 en punto». Pablo miró el reloj en la pared. Son las 9:05. Michelle corrió hacia la ventana, mirando a través de las cortinas. 3 patrullas policiales se detuvieron frente a la casa, sus luces rojas y azules iluminando toda la calle. «¡Maldición!». Michelle dejó caer el cuchillo y se dirigió hacia la puerta trasera. «Esto no ha terminado. Tengo conexiones, tengo dinero. Encontraré la manera de...». «No, Michelle», la interrumpí, mi voz ahora fuerte y segura. «Esto sí ha terminado.
Los golpes en la puerta principal fueron fuertes y autoritarios. «¡Policía! ¡Abran la puerta!». Pablo fue a abrir mientras yo recogí el cuchillo del piso y lo puse en una mesa, lejos del alcance de Michelle. Ella se había quedado inmóvil en el centro de la sala, como un animal atrapado. 3 oficiales entraron, seguidos por una detective de mediana edad con cabello gris y una expresión seria. «Señora Martínez», la detective se dirigió a mí. «Sí, soy Mireya Martínez, y este es mi hijo Pablo». La detective frunció el ceño. «¿Su hijo Pablo? ¿El mismo Pablo Martínez que supuestamente murió ahogándose hace 8 meses? Esa es una historia muy larga, detective». «Detective Carmen Vázquez. Y tiene razón, va a ser una historia larga. Pero tenemos tiempo». Se dirigió hacia Michelle. «Señora, voy a necesitar que se identifique. Michelle Martínez, esta es mi casa». «¿Su casa?». «Porque según nuestros registros, esta casa pertenece a Pablo Martínez, quien aparentemente no está tan muerto como algunos reportes sugieren». Pasé las siguientes 3 horas en la estación de policía, contando toda la historia desde la llamada telefónica de Michelle hasta nuestra confrontación de esa noche. Pablo estaba en otra sala, dando su propio testimonio. Pero antes de que nos separaran, logré entregarle a la detective Vázquez mi teléfono con la grabación completa de la confesión de Michelle. «¿2 millones de dólares?», repitió la detective cuando llegamos a esa parte de la grabación. «¿Ella realmente dijo que había hecho 2 millones de dólares con este esquema?». «Sí, y mencionó que algunos de sus víctimas se habían suicidado en la clínica. Vamos a necesitar toda la información que tengan sobre esta clínica Serenity Hills, nombres, ubicaciones, cualquier cosa que Pablo recuerde». A las 2 de la madrugada, la detective Vázquez entró en la sala de interrogatorios donde Pablo y yo esperábamos juntos. «Tengo noticias», anunció. «Primero encontramos la clínica. Está ubicada exactamente donde Pablo dijo que estaría, y en este momento tenemos equipos allí rescatando a 11 hombres que estaban siendo mantenidos bajo medicación forzada». «¿11?» Pablo se inclinó hacia adelante. «¿Están bien?». «Algunos mejor que otros. 2 de ellos están en condiciones críticas y han sido llevados a un hospital real. Los demás están confundidos y desorientados, pero físicamente estables. ¿Y Michelle?». «Michelle Vázquez Moreno, que aparentemente no es su nombre real, está bajo custodia. También arrestamos al doctor Robert Harrison, quien resulta que no es doctor en absoluto, y a todo el personal de la clínica que estaba involucrado». «¿Vázquez Moreno?», pregunté. «Ese es su verdadero nombre. Ha estado operando este esquema bajo diferentes identidades durante los últimos 7 años. Tenemos evidencia de al menos 17 víctimas en total». «¿17?» Pablo parecía devastado. «¿Qué les pasó a los otros?». «Esa es la parte difícil. 6 de ellos murieron mientras estaban bajo el cuidado de Michelle y su equipo. Oficialmente por suicidio, pero ahora creemos que fueron asesinatos». La detective se sentó frente a nosotros, su expresión más suave de lo que había sido toda la noche. «Quiero que sepan que van a necesitar testificar en múltiples juicios. Michelle y sus cómplices van a enfrentar cargos de secuestro, fraude, falsificación de documentos y posiblemente asesinato. Va a ser un proceso largo». «¿Y mientras tanto?», pregunté. «Mientras tanto, vamos a trabajar para revertir todas las transferencias de propiedad fraudulentas. Pablo recuperará su casa, sus cuentas bancarias, todo lo que Michelle le robó. ¿Y los otros hombres? Sus casos serán manejados individualmente, pero esperamos poder revertir la mayoría de las transacciones fraudulentas». Una semana después, Pablo y yo estábamos de vuelta en el cementerio Mount Pleasant, pero esta vez era diferente. No estábamos ahí para llorar por los muertos, sino para celebrar que él estaba vivo. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Pablo, señalando su propia lápida. «¿Qué quieres hacer?». Pablo pensó por un momento, luego sonrió. «Quiero que se quede». «¿En serio?». «Sí, como recordatorio, como prueba de que a veces las personas pueden resucitar, pueden recuperar sus vidas». Se agachó y tocó las letras grabadas de su nombre. «Pablo Martínez,
1995 a 2023. Amado esposo. Ya no eres su esposo, le recordé. No, pero por un tiempo lo fui, y esa experiencia, aunque fue terrible, me enseñó algo importante. ¿Qué te enseñó? Me enseñó la diferencia entre amar a alguien y ser amado por alguien. Michelle nunca me amó. Me usó, me manipuló, me vio como una oportunidad. Pero tú, Pablo me miró con lágrimas en los ojos. Tú lloraste por mí durante 8 meses. Venías aquí todos los días. Le hablabas a una tumba vacía porque me amabas tanto que no podías aceptar que me había ido. Por supuesto que te amo. Eres mi hijo. Y yo te amo a ti, mamá. Y ahora sé lo que significa realmente el amor incondicional. Clara se acercó a nosotros desde su propia tumba familiar. Había estado observando desde la distancia, respetando nuestro momento privado. Señora Mireya, dijo con una sonrisa, me da mucho gusto ver que mi presentimiento sobre ese hombre joven en el supermercado era correcto. Clara, quiero presentarte oficialmente a mi hijo Pablo. Pablo se acercó y abrazó a Clara. Gracias por cuidar a mi madre cuando yo no podía hacerlo. Fue un honor, respondió Clara. ¿Y ahora qué van a hacer? Pablo y yo nos miramos. Habíamos hablado sobre esto durante toda la semana. Pablo va a mudarse de vuelta a su casa, dije. Y yo me voy a mudar a la casa de huéspedes en su patio trasero. ¿En serio? He perdido demasiado tiempo sin mi hijo, expliqué. Quiero estar cerca, pero no demasiado cerca. Ambos necesitamos espacio para sanar. ¿Y la casa principal? Preguntó Clara. Necesita mucho trabajo, dijo Pablo. Michelle cambió todo, borró toda evidencia de mi vida anterior. Pero mamá y yo vamos a redecorarla juntos. Va a tomar tiempo, pero tenemos tiempo. 6 meses después, estaba sentada en la cocina recién remodelada de la casa de Pablo, observándolo mientras preparaba café para ambos. Había recuperado el peso que había perdido durante su cautiverio, y la expresión constantemente asustada había desaparecido de sus ojos. ¿Cómo te sientes sobre el juicio que empieza la próxima semana?, le pregunté. Nervioso, pero listo, respondió, pasándome una taza humeante. Quiero asegurarme de que Michelle y todos sus cómplices paguen por lo que hicieron. ¿Y después del juicio? Después del juicio, quiero hacer algo con mi experiencia. He estado hablando con algunos de los otros sobrevivientes y estamos considerando formar un grupo de apoyo. No una organización formal, solo un lugar donde las personas que han pasado por abuso psicológico puedan reunirse y hablar. Me parece una idea maravillosa. Pablo se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Mamá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? Gracias por nunca dejar de amarme. Incluso cuando pensabas que estaba muerto, tu amor me encontró. De alguna manera, en esa clínica, cuando me sentía más perdido y solo, podía sentir tu amor. No sabía qué era en ese momento, pero ahora entiendo que tu amor fue lo que me mantuvo cuerdo lo suficiente para escapar. Lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en meses eran lágrimas de felicidad. Y gracias por ser lo suficientemente fuerte para encontrarme, le respondí. Se necesitó mucho valor para escapar de ese lugar. No era valor, mamá. Era amor. El amor que me enseñaste me dio la fuerza para luchar. Afuera, podía escuchar el sonido de los pájaros en el jardín que habíamos replantado juntos. El jardín que Michelle había cambiado ahora tenía las flores que Pablo recordaba de su infancia. Rosas rojas, girasoles y las gardenias que siempre habían sido mis favoritas. La vida no había vuelto a ser exactamente como era antes. Ambos llevábamos cicatrices de los 8 meses que Michelle nos había robado. Pero habíamos aprendido algo que no muchas familias aprenden, que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte aparente, puede atravesar la manipulación más cruel y puede sanar las heridas más profundas. Y por primera vez en mi vida, entendía completamente que había criado a un hombre extraordinario, un hombre que había sobrevivido a un infierno psicológico y había emergido con su capacidad de amar intacta. Michelle había perdido todo, su libertad, su dinero y su poder sobre nosotros. Pero Pablo y yo habíamos ganado algo aún más valioso.
Habíamos ganado la comprensión de que nuestro amor era indestructible. Y eso valía más que todos los millones que Michelle había robado de todas sus víctimas juntas.